Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia SUAYED. Licenciatura en Psicología. Trabajo para el módulo 800, Metodología 2. La investigación con grupos en el campo de la psicología de la salud. Video, distribución probabilística y contrastación de hipótesis. Por las alumnas Evelyn Alejandra Galicia Gómez, Marta Martel Ocio, Sandy Mendieta Zamora y Claudia Reyes González, del grupo 9841, a cargo de la tutora licenciada Angélica González Chaparro. Empezaremos por hacer una pregunta. ¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? La respuesta es muy simple. La mayoría de las proposiciones que establece la psicología acerca del mundo real no tiene un grado absoluto de certeza, debido a lo cual la certeza de una afirmación se evalúa en términos de su probabilidad. Al razonamiento que permite determinar el grado de veracidad de una cierta proposición se le conoce como lógica de la inferencia estadística, y mediante de esta lógica es posible determinar si las diferencias observadas entre dos o más conjuntos de datos se deben a discrepancias significativas entre ellos o si, por el contrario, constituyen el reflejo de variaciones aleatorias. Este es el mecanismo general que se utiliza como criterio de decisión en el establecimiento de diferencias significativas, el cual consiste simplemente en comparar la distribución empírica de los datos con modelos probabilísticos teóricos. Mediante estos modelos de probabilidad en psicología, se puede obtener una estimación teórica de las características y ordenamientos que presentan los datos producidos secuencialmente, ya que en el mayor grado posible, los modelos de probabilidad nos permitirán una correcta predicción de un determinado estadístico, y esta coincida con estimación del mismo a partir de los datos obtenidos. Se concluye que el modelo probabilístico es una buena descripción de la situación experimental y medio por el cual daremos validez cuantitativa. Empezaremos hablando por la distribución binomial. La distribución binomial es la distribución teórica de probabilidad de una variable discreta que más se aplica en las investigaciones psicológicas. Se obtiene de un proceso conocido como ensayos de Bernoulli, cuando un único ensayo de algún proceso o experimento puede conducir solo a uno de dos resultados mutuamente excluyentes. Los dos resultados posibles que admite la experiencia son dos valores de la variable dicotómica. Por ejemplo, al lanzar una moneda, los dos resultados son cara y cruz. Esta variable recibe el nombre de experimento de Bernoulli. El modelo de la distribución binomial se puede aplicar en el caso de trabajar con variables aleatorias discretas generadas a partir de una variable cualitativa dicotómica. Las condiciones que se deben cumplir para aplicar la distribución binomial son: número 1. La experiencia o prueba admite dos resultados. Número 2. Cada prueba elemental se puede repetir n número de veces, o sea, ensayos. Número 3. El resultado de cada prueba debe ser independiente del resultado de las pruebas anteriores. Y número 4. La probabilidad de éxito o fracaso debe ser constante en cada una de las pruebas. Por ejemplo, supongamos que la probabilidad de sufrir insomnio de primera hora en la población general es de 0.25 y que disponemos de una muestra de 5 personas. A partir de esa información se desea saber cuál es la probabilidad de que en esta muestra de 5 personas solo una sufra de insomnio de primera hora. La solución sería, si nos fijamos en la información ya mencionada, disponemos de dos variables: insomnio de primera hora, que sería la variable cualitativa dicotómica, sí y no, y número de personas que sufren insomnio de primera hora, que serían personas del 1 al 5, cuyos valores están derivados de la variable cualitativa dicotómica. Se observa que la primera persona de la muestra sufre insomnio de primera hora, las otras 4 no lo han de sufrir.
Dado que se trata de acontecimientos independientes y las prioridades a priori de padecer o no insomnio de primera hora son constantes de persona a persona, la probabilidad de que la primera persona de la muestra padezca insomnio de primera hora y las otras 4 no, se obtiene a partir del producto de las probabilidades a priori, como viene en el siguiente ejemplo. Ahora bien, esta no es la probabilidad de que solo una de las 5 personas sufra insomnio de primera hora, ya que puede ser que sea la segunda persona de la muestra la que sufre insomnio de primera hora, o bien la tercera, la cuarta o hasta la quinta. Así pues, la probabilidad de que una de las 5 personas sufra insomnio de primera hora es la suma de las 5 probabilidades anteriores, es decir, en decimales sería el 0.39.555.781. Pero ¿cómo se obtuvo esta probabilidad? Si nos fijamos, podemos ver 3 componentes. Por un lado, las 5 combinaciones posibles de 5 elementos tomados de 1 a 1, la probabilidad del acontecimiento n1 del acontecimiento complementario 1 menos n1 a la cuarta potencia, y componentes de la expresión general de la distribución binomial. Y así podemos aplicar las siguientes fórmulas. Otro ejemplo sería la probabilidad del éxito en la intervención, donde para que el consultante pueda mejorar sus habilidades sociales con personas del sexo opuesto. Poniendo otro ejemplo, existe también, por ejemplo, la probabilidad de éxito o fracaso de que después de un taller sobre trastornos alimentarios, los jóvenes que lo tomaron mejoren la percepción e imagen corporal que tienen de sí mismos o de que se tengan información para prevenir este tipo de trastornos. Otro ejemplo sería la probabilidad de éxito o fracaso después de una intervención con una señora de 40 años que padece hipertensión. Ahora hablemos de la distribución normal. Este se trata de un modelo teórico de distribución de probabilidad para variables aleatorias cuantitativas continuas que se caracteriza gráficamente por tener forma similar a la de una campana. Por ello, y por haber sido estudiada inicialmente por el matemático Carl Gauss, se le denomina también como la curva o campana de Gauss. La importancia de esta distribución reside en el hecho de que diversas variables, como los caracteres fisiológicos y morfológicos de individuos, altura, peso, longevidad, atributos sociológicos, psicológicos y en general, variables que vienen determinados por muchos factores, se distribuyen según el modelo de la curva normal. Algunas de las características distintivas de este tipo de distribución son: 1. Es simétrica respecto a la media, es decir, hay igual número de casos a la derecha e izquierda de la media. 2. La media, la mediana y la moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. Si levantamos perpendiculares a la derecha e izquierda de la media de la distribución, a 1, 2 y 3 desviaciones estándar, las áreas comprendidas bajo la curva serán respectivamente de 68.26%, 95.46% y 99.74%. En el ejemplo podemos ver las áreas bajo la curva normal a 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Y por último podemos decir, hay una familia de distribuciones normales que varía en función de los parámetros media y distribución. En otras palabras, existe una distribución normal diferente para cada valor empírico de la media y la distribución. La fórmula de la distribución normal es la que podemos ver en el siguiente ejemplo, donde podemos encontrar la desviación estándar, la varianza, las constantes matemáticas, el valor del eje horizontal, altura de la curva para cualquier valor de x y la media aritmética. Cuando se expresa la variable x en unidades estándar, en el ejemplo podemos ver el tipo de ecuación que se debe utilizar
y la ecuación es reemplazada por la llamada forma canónica, la cual es la ecuación que podemos ver en la parte de abajo del ejemplo. Otro ejemplo para una variable con las puntuaciones de un test de inteligencia a escala CI es la que veremos a continuación en esta gráfica, en donde podemos ver la clasificación, los porcentajes de casos y los ámbitos índices del CI. Otro ejemplo para una variable con las puntuaciones en una escala de conductas sexuales de riesgo, se aplica el instrumento antes de la intervención y después de la intervención con la finalidad de que se observe si hubo algún cambio significativo con la intervención para prevenir embarazos y infecciones de transmisión sexual o VIH, etc. Otro ejemplo para una variable con las puntuaciones en un instrumento de creencia sobre las consecuencias del tabaco, se aplica el instrumento antes de la intervención y después de la intervención. Esto con la finalidad de que se observe si hubo algún cambio significativo con la intervención en los pensamientos del cliente o paciente respecto al consumo de tabaco y si hubo algún cambio en los autorregistros respecto a la línea base. Alternativas. Hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse. Por ejemplo, podemos ver en la imagen 4 tipos de mesas. La hipótesis 1 sería: la mesa es roja. La hipótesis nula: la mesa no es roja. Y la hipótesis A: la mesa es azul, la mesa es rosa, la mesa es verde, etc. Cuando yo contrasto mi hipótesis derivadas de la teoría con mis resultados obtenidos, que son los datos empíricos obtenidos en mi experimento, investigación o estudio, estoy haciendo una contrastación de hipótesis. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Un nivel de significancia del 1% indica que existe un 1% de probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es realmente cierta. Esto sería un error de tipo 1. La relación que guarda el nivel de significancia con el azar se explica de la siguiente forma. La relación tiene el nivel de significancia con el azar. Es que no podemos generalizar los datos, solo se puede tener un poco de seguridad, con un nivel de error o de probabilidad de equivocarnos en la información que estamos haciendo a partir de nuestros datos. Se debe recordar que el azar es consecuencia inesperada de resultados y por lo cual es muy difícil de medir. Ahora hablaremos de las variables aleatorias discretas. Una variable aleatoria es discreta cuando, dado un espacio de probabilidad, su rango es finito, es decir, entre dos valores cualesquiera de la variable hay un número finito de valores posibles. Por ejemplo, los ejemplos de variables aleatorias discretas pueden ser el número de hijos por unidad familiar, el número de cigarrillos fumados al día o el número de episodios depresivos que sufre una persona a lo largo de su ciclo vital. Los principales modelos de probabilidad de variables aleatorias discretas son el modelo de la ley binominal, el modelo de la ley Poisson, la distribución multinominal, la distribución
hipergeométrica, la distribución binomial, negativa o la distribución geométrica. Ahora bien, las variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria es continua cuando, dado un espacio de probabilidad, su rango es infinito, es decir, entre dos valores cualesquiera de la variable hay un número infinito de valores posibles. El conjunto imagen es un conjunto continuo de números. Ejemplos de las variables aleatorias continuas son el peso, la edad o el tiempo de reacción ante una tarea experimental. Los principales modelos de probabilidad de variables aleatorias continuas son la distribución uniforme, la ley normal univariada, la ley normal bivariada, la ley normal multivariada, la distribución gamma, la distribución exponencial, la distribución beta, la distribución G cuadrada, la distribución t-student o la distribución f de Snedeker. Por último, podemos dejar el listado de las referencias utilizadas para la realización de este trabajo. A nombre de mis compañeras, les agradecemos su atención y esperamos que este trabajo les sea de utilidad.